Veréis, cuando empezamos a hacer la saga de vídeos del SEAT León, que en principio iban a ser únicamente 3 partes, exterior, interior y ruedas, comenzamos con un primer vídeo que era comparativa, ¿no?, entre el ONR contra el Chemical Guys Waterless. Era lavado sin agua. De ese primer vídeo derivó un segundo que todavía está por hacerse, que es: ¿valen esos productos para lubricar una clay bar? ¿Qué pasa? Que si yo quiero saber si un producto lubrica bien una clay bar, y dado que una clay bar araña las superficies, por muy fina que sea, yo tengo que partir de una superficie libre de swirls. Una superficie, como podéis ver, como esta, ¿vale? Está sucia, ahí arriba, se ve que está sucio, se ve que está sucio el capó, pero está libre de swirls, ¿vale? Ha sido pulido, ha sido tratado de forma que tenga los menores swirls posibles. ¿Qué pasa? ¿Qué os salta a vosotros a la vista? ¿Qué veis vosotros? Esto de aquí, ¿verdad? Este arañazo de aquí, este arañazo de aquí, ¿vale? Y ese arañazo de ahí arriba. Esos arañazos no son arañazos normales. No se pueden eliminar mediante pulido normal, porque llevarían muchísimo trabajo y muchísimo gasto de pulimento y muchísimas horas de trabajo. ¿Qué se hace en estos casos? Se utiliza una técnica llamada wet sanding o lijado al agua. Wet sanding es más común de países anglosajones o países latinoamericanos. En España lo más correcto y lo más común es decir lijado al agua. Bien, este vídeo trata sobre cuándo hay que usar el wet sanding, por qué sí y por qué no. Porque son tres cuestiones que la gente no se plantea. Es como, bueno, yo lijo al agua, punto, elimino laca y me ahorro trabajo. La pregunta es, ¿pero te merece la pena? Bueno, en este vídeo resolvemos esas dudas y aparte vamos a intentar dejar este capó lo mejor posible. Así que, comencemos. Muy buenas amigos y amigas de Tailing, bienvenidos una semana más, un vídeo más. Hay que ver cómo se ven este tipo de arañazos en un coche, y más si el coche es de color oscuro. Es que es lo único que se ve del coche. O sea, puede estar perfectamente pulido, pero como tenga esto, es lo único que se va a ver y va a estropear todo el trabajo que hayamos hecho. Este vídeo, como os he dicho en la intro, trata de explicar y de arreglar este tipo de arañazos siempre que sea posible. ¿Y por qué digo que siempre que sea posible? Porque no siempre va a ser posible. Y más tarde os explicaré por qué. Este tipo de arañazos, ¿vale?, se arreglan de una forma muy peculiar, y es lijando muy agresivamente. ¿Qué pasa? Todo el mundo sabe utilizar este pad de pulido, ¿no? Lo habéis visto en este canal infinidad de veces, un pad de pulido medio para un pulimento medio que hace unos trabajos maravillosos, ¿no? Este pad lo habéis visto 50 veces. Pero esto, ¿vale?, sí es verdad que lo habéis visto muchas menos veces. ¿Por qué? Este tipo de lija es más común verla cuando arreglas un faro de un coche, sobre todo un faro delantero, ¿no? Es como el último acabado, el último, en fin, remate para luego pulir o barnizar, lo que sea. ¿Qué pasa? Que la dureza de un plástico no es la dureza de un barniz. El barniz es mucho más débil que el plástico del coche, pero muchísimo. Y aparte tiene muchísimo menos grosor. ¿Qué os voy a explicar aquí de este tipo de lijas? Os voy a explicar cómo son, cuándo hay que aplicarlas, cuándo no hay que aplicarlas, con qué lubricante y de qué manera. Así que, como aquí explicarlo en el coche es muy difícil, vamos a la pizarra de Alfred y os explico más tranquilamente. Bienvenidos a la pizarra de Alfred, así que por favor poneos cómodos, prestad atención que vamos a explicar un poquito de teoría sobre lijado al agua. Así que voy a poner aquí encima una serie de lijas y os voy explicando. Bueno, como podéis ver aquí encima de la pizarra tenemos 5 lijas: 1200, 1500, 2000, fina y súper fina. Hay que entender que va en escala de más abrasiva, esta es la más abrasiva, a la menos abrasiva. Por cierto, si no conocéis estos dos tipos de lija, fina y súper fina,
tengo que deciros que son como una variante del Trizact de 3M. Esto no es marca 3M, pero es como una variante, y os explico por qué. Trizact son un tipo de lijas al agua que se pueden acoplar a lijadora para ahorrar trabajo, en este caso al chapista pintor o al detailer o a la persona que vaya a utilizar ese tipo de lijas. ¿Qué pasa? Que este tipo de lijas, tipo Trizact, son para usar con taco. Aquí pones un taco de madera y utilizas para lijar. Dicho esto, ¿por qué pone fina y aquí pone súper fina? Bien, esta lija equivaldría aproximadamente, siempre es aproximadamente, no es una cifra exacta, a una 3000, más o menos, 3000 o 4000 de papel de lija, y súper fina estaríamos hablando ya de una 5000 o 6000. Esto prácticamente no araña nada. Bien, ¿por qué os pongo esto aquí encima? Porque tenéis que entender una cosa. Cuando tratamos con lacas, ¿vale? Barnices o lacas, como lo queráis llamar, que es lo mismo, utilizar menos de una lija 1200 es un crimen. O sea, quiero que entendáis eso y ahora os voy a explicar por qué. O sea, utilizar menos de una 1200 es un crimen y lo más probable es que destrocéis la laca de una manera irreparable. Hay excepciones, pero son muy contadas. Entonces, esta lija la vamos a apartar aquí un poquito y vamos a hablar de 1500, 2000, fina y súper fina. ¿En qué situaciones se utilizan este tipo de lijas? Normalmente, este tipo de lijas se utilizan en 3 situaciones básicas, que es piel de naranja, es decir, se ha tirado demasiada cantidad de laca en el coche y queda un efecto como eso es piel de naranja, entonces hay que dar con una lija súper fina, una 1500, una 2000, para matar la primera capa de laca y luego pulir y que quede lo más estirado posible, es decir, que quede un aspecto lo más limpio y saneado posible. Ese es el primer caso. El segundo caso es arañazos profundos, por ejemplo, como el que tengo yo en el lateral del Kia. Y tercero, por ejemplo, para quitar motas, es decir, durante el proceso de secado pueden haberse depositado motas encima de la laca, ¿vale? Entonces quedan como manchitas. Ese tipo de manchitas se pueden eliminar lijando de una forma no agresiva con estas lijas y que quede lo más, insisto, limpio y saneado posible. Ahora bien, voy a explicar en qué situaciones, ¿vale?, se pueden utilizar estas lijas y cuáles no. Así que quito estas lijas de aquí, hago un dibujo y continúo explicando. Ya he hecho el dibujo, simple, sencillo, para no comeros la cabeza y que sea de fácil entendimiento. Imaginaos que estas 3 capas es un corte que le hemos hecho a cualquier pieza de vuestro coche, de moto, camión, lo que sea, y vemos una vista lateral. Tendríamos una primera capa de chapa, una capa de pintura y una capa de laca. En este caso he obviado 2 elementos importantes, que puede ser aparejo y puede ser masilla, pero esto entendemos, ¿vale? Esto entendemos que es lo básico. Evidentemente, entre la pintura y la chapa iría una capa de aparejo, pero no lo he querido poner para simplificarlo. Esta capa de laca en un coche nuevo, recién sacado de concesionario, ¿vale? O sea, a estreno, que no lo ha usado nadie más, tiene una capa de laca de entre 60 y 90 micras. O sea, 60-90 micras, para que os hagáis una idea, 60 micras son 10 pelos humanos, ¿vale? E incluso menos, entre 8 a 10 pelos humanos. Es decir, es una capa muy fina de laca lo que protege la pintura de los agentes exteriores. Y aún así, fijaos lo resistente que es. Si yo tengo de 60 a 90 micras de laca y esto es la cantidad de laca que me va a proteger la pintura, si por ejemplo yo tengo un arañazo así, que hace así, si yo quiero que esto no se vea, de ninguna manera tengo que cortar la laca hasta aquí, ¿vale? Tengo que cortar la laca hasta aquí, entonces me queda este grosor de laca. Eso es una parte que yo os quería explicar de ¿merece la pena lijar con lija al agua? Bueno, quizá me he adelantado un poco, pero quiero que vayáis viendo conceptos. Entonces, de aquí
entienden dos cosas. La primera, en arañazos muy profundos no merece la pena pasar lija al agua, ¿vale? Es decir, en arañazos de llave, por ejemplo, en arañazos muy fuertes, aunque se vea el arañazo, tenemos que, digamos, convivir con él y entender que no se puede quitar. Porque, por ejemplo, este trozo de laca en un coche nuevo que nos quedaría serían apenas 20 micras. Y la laca soporta lluvia ácida, soporta agentes químicos de la carretera, soporta el sol, soporta lluvia, soporta, en fin, la sal cuando echan en las carreteras que nieva, etc. Excrementos de pájaro. Entonces, nos quedaría muy poquita laca, muy poquita laca para proteger esta pintura. Ahora bien, si por ejemplo tuviésemos algo no tan exagerado, ¿vale? Algo no tan exagerado, algo tipo esto, ¿vale? Aquí sí interesa pasar lija al agua. Sí interesa pasar lija al agua. Ahora bien, la lógica que nos diría, bueno, pues si yo cuando empiezo a pulir, empiezo siempre a pulir por el pulimento más duro, aquí debería empezar por la lija más dura, una 1200. No, error, no, insisto, no. Nunca empecéis a lijar al agua con la lija más dura, nunca. Empezad siempre por la lija más blandita, en este caso, una lija súper fina, ¿vale? Entonces, esta lija súper fina la pasaríamos por aquí y lo que haría sería empezar a ir comiendo laca, así, así. Irá comiendo laca hasta llegar ahí. Pero claro, la lija, por muy súper fina que sea, esto lo va a dejar destrozado. Toda esta línea de laca la va a dejar destrozada. Ahí es cuando tenemos que empezar a pulir. Pero claro, ¿qué hacemos con este lijado al agua? Es ahorrarnos trabajo. ¿Qué pasa cuando el coche está repintado? Borro y os explico. He vuelto a borrar, más o menos, y hacer nuestra capa de laca original. Hablábamos de qué pasa cuando el coche está repintado. Mirad, cuando un coche está repintado, por muy bueno que sea el pintor, y hay pintores de coche buenísimos en todos lados y en todas partes, en todos los países, pero como no es una pintura tirada, digamos, por ordenador, sino que es dependiendo del pulso del pintor, esa laca va a ser mucho más gruesa, ¿vale?, que la que te aplican de fábrica. Normalmente una capa media de laca aplicada en taller ronda las 150 micras. 150, 180 micras. 180 micras. ¿Qué pasa cuando tenemos ya grosores de 150 a 180 micras? Que ya podemos trabajar con más seguridad sobre la superficie. Es decir, podemos comer más laca sin miedo a que la capa de laca sobrante sea muy pequeña. Podemos trabajar, digamos, más sobre seguro. Entonces, diréis, bueno, entonces ¿de dónde viene ese problema con las lijas al agua o con el lijado al agua? El problema viene por la sencilla razón de que se usan de forma agresiva. Se usan apretando, se usan sin agua, muchas veces se usan sin agua, y en sitios en donde por la forma de la pieza se deposita menos laca. Por ejemplo, en las curvas de las aletas de los coches o de los guardabarros, como lo digáis en vuestro país de procedencia, ahí por efecto de la gravedad tiende a escurrir la laca y tiende a depositarse menos laca. Entonces, en un capó repintado sí se pueden depositar 150 180 micras, pero a lo mejor en una aleta de un coche, en una puerta, son 90, 100, 110. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el lijado al agua. ¿Cómo se lubrica una lija al agua? Bien, para lubricar una lija al agua, en todos los talleres usan agua, ¿vale? Eso es una cosa que es evidente y la palabra lo dice. Pero sí es verdad que cuando ya trabajamos en el mundo del detailing, sobre todo, se busca la máxima lubricación porque lo que queremos es que la lija arañe lo menos posible. O sea, no es una contradicción. Queremos un lijado agresivo, pero no un lijado destructivo. O sea, quiero que se entienda esto. Cuando lijas al agua, quieres un lijado agresivo.
que haga el trabajo que no hace ningún pulimento por mucho cordero que le metas. Pero no queremos un lijado destructivo. Entonces, ¿qué se usa en el mundo del detailing normalmente? Se puede utilizar lubricante de Claybar, que no Quick Detail, ojo, lubricante de Claybar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, agua con ONR, muy común, muy común. Y, por ejemplo, agua jabonosa. ¿Qué es agua jabonosa? Pues, por ejemplo, es en 1 litro de agua, echamos 2 gotitas de un detergente líquido o de detergente de manos que tiene glicerina, que es un lubricante natural, lo meneamos un poco y no te va a hacer espuma, pero sí te va a hacer, digamos, un agua que lubrica mejor que el agua corriente. Dicho esto, ¿por qué os digo también lo de que es conveniente utilizar agua de Claybar o agua jabonosa para lubricar la lija? Borro esto y os explico, y con esto quedaría finalizado el aspecto teórico del lijado al agua. Bien, después de admirar esta obra de arte que tenéis aquí, preciosa y maravillosa, pero que es muy simple, ¿vale? Y creo que se entiende muy bien, y es, si yo cojo esta lija que tengo aquí, la 2000, y aquí con el bolígrafo, y le hago un corte así, lo que vais a ver, visto con microscopio, es algo así. Esto sería el papel de lija y estos serían los bordecitos de las piedras que cortan, que desbastan la laca. Hay que entender que cuanto menos grano tiene la lija, es decir, cuanto más 100, 120, 140, estos granos son más grandes, por tanto desbasta más. Cuanto más grano tiene la lija, P2000, 3000, 4000, Trizac, Superfina, etc., estos granitos son mucho más chiquititos, mucho más chiquititos, ¿vale? Y comen menos, desbastan menos, ¿no? Ahora bien, ¿por qué se lubrica? ¿Por qué se echa agua, o agua jabonosa, o agua de Claybar, ¿vale? O líquido de Claybar. ¿Por qué se echa en las lijas al agua? Bien, cuando tú tienes un pulimento que tiene estos mismos cristalitos, pero flotando en un medio, a pasta de pulido, pastas al disolvente, el efecto de la rotación, ¿vale?, de las pulidoras, tanto si es orbital como rotorbital, lo que hace es que ese grano lo va desmenuzando. No pule igual al principio, que digamos que el grano de pulido está entero, a según vas terminando, que se va aclarando el disolvente, se va aclarando la pasta, y por tanto la potencia de pulido es menor. Pero ¿qué pasa aquí? Que como estas piedrecitas o cristales están sujetos a un medio físico, ¿vale?, que es el papel, tardan mucho más en desbastarse, tardan mucho más estos dientes en ser comidos. ¿Qué pasa? Que su lijado es muy bestia. Y hemos dicho que queremos un lijado agresivo, pero no un lijado destructivo. Entonces, si yo empapo así y echo agua, por simplificar, lo que estoy haciendo lo primero es trabajar a menos temperatura, que es algo muy básico. Al trabajar a menos temperatura se calienta menos la lija, se calienta menos la chapa y por tanto desbasta menos. 2. Evito que entre los dientecitos se acumule barniz desbastado. ¿Qué evito? Que se sature la lija y que arañe más. Evito que se sature y que arañe más. Es lo que se llama embazarse. La lija se ha embazado, se ha llenado de producto eliminado y no es capaz de lijar más. Lo que está haciendo es arañar por arañar, ¿vale? Ese agua lo que hace es limpiar estos surquitos según vamos lijando para que estos dientes siempre estén correctamente disponibles para el uso. Y el tercer caso es, que también se utiliza el agua por eso, es para que los dientes, al permanecer lubricados, de por sí arañen menos. Por eso que las lijas al agua tienen que usarse con agua siempre. Y si en vez de agua podemos usar algo que lubrique un poquito más, insistimos, agua jabonosa o lubricante de Claybar, mejor que mejor. Dicho esto y entendido, podemos pasar a lijar el coche. Espero que haya quedado claro, y si no os ha quedado claro, en futuros vídeos, o si queréis un vídeo específicamente de esto, lo haremos
y lo explicaremos con más detenimiento. Pero ahora, claro, tenemos que pulir el capó del Seat León, así que vamos corriendo. Una vez vista la explicación en la pizarra, nos asalta la siguiente duda, y es, entonces, ¿qué lija aplico para quitar estos destrozos de ahí? Según lo visto en la pizarra, tendremos que empezar por la lija más fina, porque claro, en teoría no sabemos si un capó ha sido repintado. ¿Qué pasa? Yo aquí voy a hacer un poco de trampa, y es, yo sé que este capó ha sido repintado, el coche ha sido repintado entero, entonces la cantidad de laca que tiene este barniz es aproximadamente 3 veces superior a la que suele salir de fábrica. Es decir, si de fábrica sale entre 60 y 90 micras, seguramente este capó tenga entre 180 a 200 micras de barniz. Eso que me permite aplicar lijas más agresivas para eliminar este destrozo. Pero aplicar lijas más agresivas no implica saltar una 1200. Implica que en vez de empezar con una super fina lija que tengo aquí, empecemos por una fina o una 2000. Esto es cuestión de ir viendo. Prefiero quedarme corto que pasarme, porque claro, si me paso va a haber que repintar el capó. Entonces voy a empezar por la lija fina, que tiene más capacidad de corte evidentemente que la super fina. ¿Con qué voy a lubricar esta lija fina? Con, como podéis ver aquí, pone agua coche Claybar. Esto básicamente es 1 litro de agua en el cual he diluido 2 tapones, si no recuerdo mal, 2 o 3 tapones de ONR, que es para limpieza sin agua. Hay que lubricar muy bien la zona, toda esta zona hay que lubricarla muy bien con este producto, y la lija tiene que estar completamente empapada. Cuanto más empapada esté la lija, más vais a controlar su poder de corte, menos va a cortar y menos os vais a pasar. Siempre, cuando se lija, se utiliza una esquinita, un trocito pequeño, para que el área a pulir luego sea la más pequeña posible. No utilicéis nunca la lija entera, por favor. Si queréis la podéis doblar, ¿vale? Aunque yo no soy muy partidario, yo prefiero coger así la lija, ¿veis? Como tengo la mano puesta, así, y con el dedo índice, aquí es donde se hace fuerza, entonces cojo y hago así, ¿veis? Así. Se lija donde esté el arañazo y luego a pulir. Como podéis ver, tenemos un costurón precioso en la chapa, ¿vale? Aquí y aquí, si escucháis que se clava la uña. Ahí es absurdo intentar quitar ese destrozo, porque eliminaríamos casi toda la laca del capó. Entonces, ¿qué es lo más útil en este caso? Aplicar, lo primero, voy a aplicar un pulimento de corte, un 400 de Mencerna, pero no va a ser un cordero lo que voy a aplicar, ¿vale? Voy a aplicar un pad de alto corte, el morado. ¿Por qué? Porque no quiero que me haga hologramas, ¿vale? Cuando tienes que eliminar estos restos, ¿vale? Con un cordero, lo más normal es que te se hagan hologramas, ¿vale? ¿Por qué? Primero porque, aunque estamos ya en septiembre aquí en España, sigue haciendo relativamente calor, ¿vale? Segundo, porque tienes que calentar mucho la pieza para que esto se elimine. Tercero, consecuencia de los dos primeros puntos, el tercero lo más probable es que el barniz se revele y te haga hologramas o te haga marring. Entonces, ¿qué es lo más sensato aquí? Voy a perder más tiempo,
¿vale? Lijando con un pulimento de alto corte, pero con un pad menos agresivo que un cordero, voy a perder más tiempo, pero me voy a ahorrar luego tener que corregir seguramente hologramas. Primero, porque tampoco sé cómo se va a comportar este barniz, entonces siempre hay que ir a trabajar sobre lo seguro, ¿vale? Perder un poco más de tiempo no pasa nada, porque a lo mejor en un futuro te ahorras duplicar el trabajo. Así que, pad morado, 1400 RPM, Mencerna 400 y a ver cómo queda. Bueno, como podéis ver, sigue habiendo aquí toda esta marca de las lijas, porque no es tan fácil quitarlo. El primer, digamos, buff, la primera distorsión del barniz, la primera capa, está quitada, pero queda la segunda debajo, que es la que deja este efecto, que realmente está arañado. Si veis a contraluz, si yo pusiese la cámara así de este lado, veríais que aquí esto está muy arañado. ¿Qué hay que hacer? Volver a pulir 2, 3 o las veces que sean. ¿Qué me ha ahorrado? Como veis, no hay hologramas. Estáis viendo que he echado CarPro Eraser y no lo estoy secando. ¿Por qué? Porque la chapa está muy caliente. O sea, la chapa está... O sea, yo desde aquí ya noto que me irradia calor la chapa, ¿vale? Entonces, si sigo, lo más probable es que haga hologramas. O haga marring o destroce la laca. ¿Qué hago? Dejo un poco. ¿Veis cómo se va secando? Ahora es el momento de eliminarlo. Ahora es el momento de eliminarlo para que no deje rastros en la chapa. Pero el hecho de haber dejado un rato el CarPro Eraser para que la chapa intercambie temperatura ha hecho que la chapa pierda calor, ¿vale? Entonces ahora la chapa está en proceso de ser trabajada. Antes no, porque lo más probable es que hubiésemos causado hologramas. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Ya los arañazos que tiene no se pueden trabajar con un 400 y entre 1400 y 1800 RPM, no se puede trabajar. Ya lo siguiente que hay que hacer, pues trabajar con nuestro queridísimo pad naranja, con un Mencerna 2500, ¿vale? Que nos va a ayudar a cortar. Lo que pasa es que en vez de aplicarlo con 1000 revoluciones vamos a aplicarlo con 1400, ¿vale? Porque sí es verdad que todavía quedan algunas cositas por aquí, como esto, que veis por ahí, ¿no? Eso, como eso de ahí, que a simple vista no se ven, pero sí se ven en el reflejo. Y ya que estamos en detailing, pues qué menos joder que dejar todo como tiene que ser. Entonces,
2500 y pan naranja, 1400 RPM, y según se vaya comportando la laca, vamos bajando. A ver, la chapa vuelve a estar caliente, vuelve a estar bastante caliente, con lo que es recomendable o dejarla enfriar un rato o aplicarle CarPro para que actúe de intercambiador de calor y ayude a refrigerarla. Igualmente, ya podéis apreciar los reflejos que tiene la pintura. Queda, a ver si lo veo bien, si lo veo exactamente, queda ahí un poquito que es aquí, ¿vale? Lo que es la chapa queda este trocito que está feo. Y con esto, chicos, hemos terminado. Como podéis ver, no queda ni un rastro. Queda aquí, ¿vale? O sea, si os fijáis ahí, queda como una línea. Pero es de lo que hemos hablado al principio del vídeo. Es que tampoco compensa comer en exceso porque vas a destrozar toda la laca del coche. Se ha lijado únicamente lo que vienen siendo los arañazos profundos. Y en esos arañazos se ha aplicado una super fina, ni siquiera se ha aplicado una lija 2000 o 1500. ¿Vale? Es el punto que quiero que veáis, que no siempre meter más es mejor. ¿Vale? Hay gente que aplica lijas 400, lijas 800 y dice, no, si no pasa nada en la pintura. Sí, sí pasa, sí pasa. Cada pasada, así, de una lija 1500, cada pasada, y tú haces así, ¿no? Cada pasada quita 0,4 micras de una 1500. O sea, imaginaos una lija 400 que es 4 veces más agresiva. Cada pasada así de una lija 400 quita 1,6 micras. Es decir, sería 1,6, 3,2, 4,8, 6,4. Es mucho, ¿eh? Es mucho. Así que, sin más, hasta aquí llega el vídeo. Voy a hacer una cosa para que veáis que no hay trampa ni cartón. Voy a girar la cámara y voy a enfocar por aquí, ¿vale? Para que veáis que sigue quedando esta línea. Muy reducida, muy disminuida, pero sigue estando, porque yo no quiero mentir a nadie. Quitar esta línea de aquí, donde hincaba la uña, no es práctico. A efectos visuales se ha disimulado mucho, pero no es práctico, porque te cargas la laca del capó y luego toca repintar. Así que voy a tomar una foto, ahora, de este lado, para que lo veáis. Y sin más, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os sirva de ayuda. Ya sabéis, si os ha gustado, le dais un like. Muchas gracias y hasta luego.